Tal como habíamos anunciado, esta mañana nos prestigia con su participación el licenciado Rafael Céspedes. Él es asesor y estratega político, asesorado políticos en la República Dominicana y en varios países de América, con muy buenos resultados, por lo que lo hace merecedor de ser uno de los expertos más acabados en el tema de la asesoría y la estrategia política para lograr resultados y llevar un candidato a la posición que desea, ya sea un senador, un diputado o un presidente de la República. Bienvenido al programa, un gusto que esté con nosotros otra vez. Gracias, es un placer enorme repetir la visita con ustedes. Ser entrevistado en un programa de tanta calidad es una honra. Gracias. Bueno, ya estamos en mayo del 2023. Justamente a esta hora, dentro de un año, los nervios y las actividades estarán a todo vapor para escoger no solamente el presidente de la República, sino también senadores, diputados, alcaldes, regidores, etc. A un año de distancia, ¿el panorama se puede decir que se va definiendo? Yo pienso que todavía nos falta tiempo. Claro, siempre va a ir caminando hacia esa posición, la definición. Y hoy estamos más cerca de poder extrapolar cosas y decir otras cosas en función de esas definiciones que se van dando. O sea, yo tengo algunos 2 años aproximadamente viniendo al programa de ustedes y a otro programa diciendo que el crecimiento de las candidaturas va en función de los tiempos. No es verdad que la gente toma decisiones con tanto tiempo, sobre todo en un país como el nuestro, que casi ocurre en Latinoamérica, no es exclusivo de nosotros, donde alrededor del 40% no tenemos afiliación política partidaria. En consecuencia, no tenemos un voto predefinido. Nosotros, la gente que no es partidarista, que no es de ningún partido, vota por razones no partidarias, por lo tanto. Pero no siempre vota, pero el voto duro es el que está comprometido quizás con el partido. Con el partido, pero ese voto duro no existe ningún partido, según la opinión de Rafael Céspedes, que sea igual o mayor al 15%. Es decir, el voto duro no define ninguna candidatura. Yo oigo gente hablando de 2 millones, de 1,5 millones. Esas son sumas contables. ¿Qué define una trayectoria política? Porque estamos en un año y usted me dice, bueno, todavía el panorama no está definido. No está definido porque no han ocurrido cosas en el país o porque los candidatos no han hecho el trabajo para que haya esa definición. Yo pienso que hay las dos cosas. Fundamentalmente, por ejemplo, si habláramos con más precisión, yo creo que sí se puede hacer. Aquí tenemos 3 candidatos que yo creo que están claramente definidos. Uno se llama Abel Martínez, del PLD, uno se llama Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y otro se llama Luis Abinader, del PRM. Los demás están por verse. Habrán otros, siempre ocurre, de los Allende dominicanos, que van a ser candidatos hasta que vida tengan, pues es un ejercicio como lo hacía mi papá en su época de vida, que iba todos los años a ver la Virgen de Altagracia. Eso no tiene ninguna importancia numérica y política. Ahora, esas 3 figuras, le pudiera surgir un cuarto con relativa fuerza que pueda rebalancear el panorama que hoy yo veo que está entre esos 3. Pero nunca ha ocurrido eso en la República Dominicana. Aquí le es muy difícil, por lo menos en la historia política reciente, el dominicano ha sido muy resistente a darle la oportunidad a un newcomer, a uno nuevo, a uno que llegue, un mesías, uno que encante. No ha habido. Pero eso no quiere decir que no lo pueda haber. Porque Chávez fue eso en su época en Venezuela. Chávez irrumpió de una manera no habitué, de una manera no tradicional,
y logró llegar a la victoria en contra de todo lo que tú quieras. Pero había un hartazgo de los partidos políticos tradicionales que estaban muy desacreditados y desgastados. Aquí la cosa anda por ahí, Jacqueline. Aquí la cosa ya es lo mismo. Los voceros partidarios, ¿cuáles son las diferencias? ¿Quiénes son la gente que están al lado de Leonel Fernández? ¿Quiénes son la gente que están al lado de Luis Abinader? ¿Quiénes son la gente que están al lado de Abel Martínez? Dime una figura nueva. La pregunta no es para que me la responda, obviamente, sino una manera de decir cosas. No existen figuras nuevas con cierto valor, con cierta capacidad, con cierto discurso que pueda promover. ¡Wow! Y esta persona, o sea, que llama la atención, no existe, pero eso no quiere decir que no pueda existir. El tema es que que también una figura nueva, si no es conocida, y usted como estratega lo sabe, tiene sus bemoles. La gente dice, ¿y quién es este? Exacto. Entonces, si no engancha tampoco, es un problema. Habría que hacer muchas figuras para acompañar a las figuras. Es un método, estoy de acuerdo con él. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que es irrumpir en un escenario político con poder, con fuerza. Hay un individuo en Estados Unidos apellido Trump. Sí, y su primer nombre es Donald. ¿Qué es Donald? Sí. Y que es una figura conocida desde hace años por todo el mundo. Sí. Pero no como político. No como empresario. Con altas y bajas, con luces, sombras, etcétera. Sí. Se le ocurrió en un momento irrumpir en la escenografía, en el escenario político. ¿Y cómo salió él? Siendo una figura como, está bien, yo te conozco, pero con el perdón, pues como decir que mañana surja en un periódico la información de que Pepín Corripio aspira a la presidencia. ¿Quién no conoce a Pepín Corripio? En el término de nombre. Pero como político, eso sería demasiado. ¿Qué hizo Trump? ¿Qué le hicieron sus asesores? Yo creo que una obra estratégica magistral. Así. Cuando ellos analizan... Perdón, hay una cosa controversial, prepotente. Bueno. Había tenido sus escándalos. Yo recuerdo el programa de televisión que tenía, You Fire, cancelaba a la gente lo cancelaba y sin... Porque no lo mirara. Sin ningún desparpajo. Y entonces tú decías, wow, este tipo, qué personalidad. Fue formando una figura, ojo, de mando, número uno. Número dos, en Estados Unidos hay creo que no existe una nacionalidad que no esté, no reside en Estados Unidos de algún número. Una de las mayoritarias son los mexicanos. Pero los mexicanos tienen una particularidad y es que ellos no se oficializan, le tienen miedo, parece. No voy a especular con la razón. El tema es que de 10 mexicanos, 8 no viven en Estados Unidos de manera legal. ¿Eso qué quiere decir? Que no votan. ¿De qué manera Trump usa esa realidad para a través de ello decir yo soy esto, yo quiero esto? Trump arranca la política diciéndole todo lo malo que se le pueda decir a alguien, a los mexicanos. ¿Y cómo eso le ayudó? A que lo conocieran y le respondiera a todo el mundo. Pero él no estaba perdiendo votos importantes dentro de ese sector. No, porque no votaban. Porque no votaban. El número de votantes mexicanos es insignificante en términos numéricos. Yo pienso que fue una manera magistral de decirle, hey, yo estoy aquí, conmigo es la cosa ahora. Lo dijo de una manera, bueno, si tú quieres negativa, pero la conversión positiva, y eso le dio una posesión en el mercado que un año y pico después lo hizo presidente de Estados Unidos. Entonces, aquí no hay mexicanos. Pero bueno, pueden haber otras razones. Pero fue, bueno, fue presidente, pero no sé, me queda la penita, la espinita de que el sistema de votación de los Estados Unidos, el que saca más votos,
no es el que gana. No Entonces, necesariamente. No necesariamente es el que gana. Entonces uno dice, contrale, eso es democracia y eso fue una votación justa. Bueno, pero esa es otra cosa. Sí, además, Fue presidente. pertenece para allá. Lo que yo quise poner de ejemplo, no es si Trump tiene calidad, no tiene calidad, ese no es mi tema. Mi tema es que la estrategia y la asesoría política son fundamentales hoy en día para tú poder hacer cosas que más adelante podemos decir que son extraordinarias. Es hacer cosas como otro ejemplo que yo he vivido, es tener una campaña perdida y convocar a un análisis de sangre a los candidatos, porque se sospecha que hay algunos de ellos que no tienen la calidad moral desde ese punto de vista para ser candidato. Y eso ha ocurrido. Y eso ha ocurrido, yo lo he hecho. Y eso cambió el rumbo. Total. Ay, Dios mío. Porque nosotros incluimos dentro de esos exámenes a uno que nosotros sabíamos que el otro usaba. Y por lo tanto él no se iba a arriesgar a ir, y no fue. Y duramos una semana preguntando por qué. Y eso nos posesionó. Esas son cosas que se hacen. En mi caso yo hago todo lo que sea factible si no es inmoral ni ilegal. Esa es mi teoría y de ahí parto para hacer cosas. Los escenarios son para transformarlo. Los escenarios son transformables. El escenario que vivimos hoy fue un escenario que se fue creando en función de actuaciones, muchas de las cuales no fueron voluntarias, no fueron a propósito. Ahora, si hay un propósito, si hay un plan, si hay un proyecto el espacio que tengo aquí es este. Yo tengo un 34% de gente que no ha decidido voto. ¿Cómo yo lo impresiono? ¿Cómo yo me hago atractivo a ellos? ¿De qué manera yo llamo la atención? ¿De qué manera ellos me escuchan? Si yo logro permear eso, primero que nada, va a depender un poco también entonces del discurso y de otras cualidades que se supone. Me llama la atención esa frase que usted utiliza, de que el escenario se transforma. Sí, claro. Y el candidato también. Claro. Y no siempre el bueno es el que gana. No, espérate. No hay candidato que no sea transformable. ¿Es verdad? No, porque la gente no quiere necesariamente. No, pero aquí han habido algunos que ni con lija. Bueno, sí. Pero una cosa es que aquí había un candidato permanente que fuimos amigos al final. Y yo recuerdo que en unas 3 o 4 discusiones, de reuniones, de ver la posibilidad de yo trabajar para él, él me dijo, Céspedes, el tema es que a mí me gusta dirigir. Yo, perfecto, vamos a invertir los papeles, ponme de candidato y tú me diriges, porque tú no te puedes autodirigir. Exacto. Porque esa persona quería que lo compraran como él era. Y yo le dije, mi amigo, lo que tú eres, la gente no lo quiere. Tiene que romper con eso. Tiene que dejar de ser tal cual eres. Hay que hacer cosas. Y con una buena estrategia se puede cambiar eso. Claro, pero eso es parte de lo que hace un estratega. Yo te voy a poner un ejemplo inverso. En un momento dado, Irene Sáez, alcaldesa del Chacao en Venezuela, tenía una aureola tan extraordinaria, Miss Universo, alcaldesa con un 90% de aceptación. Ella quiso ser candidata presidencial. Se lanzó como candidata presidencial, apoyada por 7 partidos. En medio del camino la transformaron en Eva Perón. O sea, le cortaron el pelo, le pusieron el peinadito, la maquillaron. Y había llegado a 62. Y esa muchacha terminó con 3.4. Por una mala estrategia. La gente no quería a Eva Perón, quería a Irene Sáez. ¿Cómo me las cambias? Y está ganando, tiene en un momento dado, tiene 50 y pico, está subiendo, y tú decides cámbiala. María Corina pasó algo parecido. Nadie dice María. Cuando habla de María Corina, es María Corina. Y un estratega fue, que a propósito es un semidios en este país, y le dijo, no, María, para que piensen en la Virgen. La gente no quiere a la Virgen, la gente quiere a María Corina. Y fue una lucha que yo no logré vencer porque yo asesoraba a María Corina. Después de él se llegó primero. Es decir,
Pero eso al revés puede funcionar. Y regularmente lo que uno hace es hacerlo antes de salir. Es decir, hacemos una investigación de mercado, definimos cuál es el perfil que la gente anda buscando, cuál es la respuesta que ellos quieren, cuáles son las aspiraciones. Y uno construye una figura en función de satisfacer esas inquietudes. Eso es parte de la estrategia. Porque la gente, Jacqueline Morel es bonita, tiene experiencia. Sí, pero yo no la quiero así. Yo la quiero así. Entonces, uno trabaja de ese modo. ¿Se puede ver un candidato, por lo menos un experto, sabe si un candidato, una figura política tiene una estrategia? ¿O es acompañado de una estrategia? ¿O hay gente que sale a lo que coja mi bon y hace cualquier cosa? La mayoría salen así. Ay, Dios la mío. mayoría salen con los ojos cerrados, o sea, no saben el escenario. Van al play y dejan la pelota, o dejan el guante. Es decir, no hace un análisis del escenario previamente para saber cuáles son las herramientas que necesita, cuáles elementos debe utilizar. Y en cuanto que un experto lo nota, sí, yo por lo menos creo saber cuando hay alguien que tiene estrategia o no. Porque va haciendo cosas, diciendo cosas, mejorando cosas, sobre todo en el lenguaje corporal. Eso de, tú a veces no sabes si le hace caso a lo que hace o a lo que dice. Entonces nos confunden a la persona. Un político debería salir después de analizar el escenario y de tener una estrategia a usar, que no significa una camisa de fuerza. La estrategia no es eso. La estrategia tiene que ser flexible, tiene que ser, yo uso la palabra, tiene que ser un traje a la medida, pero hilvanado, de manera que me sea fácil agregarle, quitarle, ancharlo, porque en el camino yo voy a tener de frente 1, 2, 3 opositores con asesores probablemente hasta mejor que yo, entonces me van a obligar a hacer cosas fruto de los resultados de ellos. ¿Con qué tiempo una persona que tiene aspiración política y desea hacerlo bien debe hacerse acompañar de un asesor? El día antes de decidirlo. Ay, mi madre. Es decir, que ya está tarde. Decía un año. Un año, en un año, bueno, vamos a ver, porque tú vas a construir una figura de cero, un año es difícil. Ahora, si esa figura tiene algún conocimiento, tiene un bagaje ya, una historia pequeña o grande, o sea, tiene algunos niveles de reconocimiento, entonces se puede intentar. Sobre todo, y además tú tienes de frente gente que no está haciendo todo lo que uno cree que debería hacer. Eso también juega, porque yo pienso que los políticos dominicanos no están en eso. Bueno, vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar con nombres y apellidos de los candidatos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Rafael Céspedes, asesor y estratega político. Y antes de la pausa yo decía que vamos a hablar con nombres y apellidos. Vamos a ver, ¿el presidente Luis Abinader tiene una estrategia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene una estrategia muy mala, pero la tiene. ¿Por qué muy mala? Porque, primero, yo pienso que él no debería ser el único vocero del gobierno. Eso es parte de una estrategia. Eso no es estrategia, eso es táctico. Yo pienso que ya él él está esperando a 7 meses, 8 meses para lanzar la candidatura oficialmente, pero todo el mundo sabe que tú lo eres, que lo va a hacer. Y yo le he agregado, tengo un año diciendo, yo le he agregado, es que no puede ser otro. No puede ser otro. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, imitación balaguerita. Balaguer lo deja para última hora y decía yo no voy al final. Estoy pensándolo, pensando lanzarte que del puente. Entonces, yo pienso que hay cosas
que él debería movilizar ya, porque él sabe y tiene números de que los números no es verdad que dan victoria en primera vuelta. Y deberían tener claridad en que si hay segunda vuelta, hay mucha posibilidad de que no gane. Porque ¿quiénes van a crear la fuerza terciaria, que es la que al final pudiera decidir hacia dónde inclinar la victoria? Yo no sé si va a ser cercana de él, yo pienso que puede ser más cercana a Leonel. Ahora bien, usted dice que aunque el escenario no está definido al día de hoy, ¿usted piensa que habrá una segunda vuelta? Sí, hasta hoy sí. O sea, yo tengo que hacer análisis en función de... Y ¿Usted hace cada ese día se me análisis por los acerca resultados del 2020? Porque si nos vamos al 2020, la composición de esas elecciones, ¿con qué porcentaje gana el PRM como partido? Por ejemplo. Sí, Y entonces ahí se suman los aliados y la coyuntura del momento. Yo me voy a permitir disentir de ti. El que gana como no fue el PRM, el que gana es Luis Abinader. Bueno, sí, el presidente. Bueno, no La solamente figura. por la posición, sino porque la sumatoria de alianzas son las que le dan la victoria a Luis Abinader. Exactamente, no al pero, partido. ok, El partido. lo entendí. Por pero, eso yo no entiendo bien algunos análisis que han hecho de una encuesta que recién pasado. La encuesta, la prestigiosa encuesta Gallup. La prestigiosísima. La agrego yo porque yo digo que el que está ahí dirigiendo eso fue el que inventó la seriedad, la honorabilidad, la calidad. Se llama Rafael Acevedo. Un abrazo. Para mí Rafael ese Acevedo. hombre es lo máximo en todo que sea bueno. Así Ahora, él es humano y se equivoca. Esa encuesta, si yo parto de las elecciones del 20, Luis Abinader gana con un 56. Si usted de la encuesta me dice que tiene 48, entonces él no ha crecido. Bajó 8 puntos. Bueno, pero que ahí estaban sumados los aliados. Bueno, que la encuesta No hace esa distinción. no hace esa distinción. Ya. Yo pienso que esa encuesta, yo ni siquiera he hablado con Rafael, yo pienso que esa encuesta fue hecha de manera cerrada, decimos nosotros, es decir, solo los que voten. Una cosa, muchos han criticado que se hizo en Semana Santa. ¿Eso le quita mérito a la No, encuesta? pero para nada. ¿Qué tiene que ver la fecha? O sea, porque la gente se va para su casa, pero no se entrevista, como decían unos mexicanos por ahí, que iban a entrevistar a 10,000 gente. Eso no es así, o sea, eso es ciencia la encuesta, eso es estadística. O sea, no es verdad que entre más entrevistas es mejor, eso es innecesario. Eso no, si usted de Ok, 10, entonces Abinader baja de 54 a 40 de 56 a 48, a 48. baja 8 puntos. Ok. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es? Leonel, que sacó 5 y está en 26, dicen ellos. Entonces, el ganador, ellos están diciendo que Leonel le está ganando. Ahora, en términos de crecimiento. Señor Céspedes, bueno, déjeme preguntarle a usted que es el experto. ¿Fue un error o fue un acierto o fue un desahogo o no tiene importancia la reacción del propio Leonel Fernández frente a esa encuesta y sus seguidores que la satanizaron en cierta forma? Yo creo que fue un equívoco, porque vamos a ponernos claros, el hecho de que tú seas presidente de la República y rey no significa que no te equivocas, o sea, no podemos endiosar a los líderes como que son infalibles, no, él se equivocó. Yo creo que se equivocó, exacto. Se equivocó y la gente que está al lado de él se equivocó. Yo lo dije aquí, es decir, completamente incorrecto. él se equivocó, es decir, se precipitó y no se pararon en lo que era la encuesta y en mencionar a un medio de tanto prestigio como el Grupo Corripio, que innecesariamente fue mencionado. No, es que el resultado de lo que publicaba Corripio era el resultado de Gallup. Eso no le agregaba, eso es innecesario. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ahí viene la parte de lo que hablábamos fuera de cámara. ¿Cuál es el papel de la psicología en una campaña política? Leonel está picadito, para llamarlo como decimos nosotros, porque a través de esa misma cadena de medios se publicaban periódicamente, o ellos informaban periódicamente de unas encuestas, entre comillas, lo pongo yo, que hacían unos mexicanos, que decían unos desastres, cosas que para mí eran hasta vulgares en términos profesionales,
Y Leonel en ese análisis de esta encuesta dice, eso tiene un sabor a tequila. Exacto. Pero, Leonel, ¿a quién tú le estás diciendo eso? Porque el 98% de la gente no sabe lo que él quiso decir con eso. Entonces, ¿a quién tú le estás hablando? Es decir, a veces también esa gente se equivocan tanto que pierden el tiempo y pierden oportunidades de decir cosas. Porque él, en vez de decir que eso es esto, que eso es aquello, que tiene sabor a tequila, dice, por fin le pusieron sabor a caña, porque me están reconocimiento que yo crezco y no vamos a parar. O decir Exacto. palabras más, palabras menos. O decir, respeto la encuesta Galo, pero mis números dicen otra cosa y vamos rumbo a los 2 millones de inscritos. Ese era el discurso. Está bien, digo humildemente. No, hombre, no. Pero además, tú tienes, apóyate en lo que dice la gente, o una empresa que tiene toda la credibilidad del mundo. Dale las gracias, felicítala, decirle qué bueno, gracias por reconocer que mi candidatura crece, porque yo arranqué con 5 y estoy en 26, gracias. Dentro de tanto tiempo estaré en 90, qué sé yo. O sea, yo pienso que ellos no analizaron bien señor el Céspedes, tema. los casos de corrupción del pasado gobierno, y esto para el PLD, y ahora que están sacando uno que va directo para Leonel con Fernández, porque son algunos seguidores de él en estos momentos, un expediente ahí de la PETCA. ¿Esos casos de corrupción afectan la imagen de los partidos y de los candidatos? Yo creo que sí, en alguna medida, pero un estrato y en una capa que no es tan trascendental en términos numéricos. O sea, eso tiene una aureola de morbo social, si esa expresión se puede usar, de la gente goza de esa cosa. Pero la reacción posterior no necesariamente se traduce en no voto, en gran medida. En alguna medida lo hará, pero no, yo no le veo tanta trascendencia. Y la famosa tasa de rechazo, que ese es el político que tiene más tasa de rechazo, ¿eso influye? ¿Los políticos ganadores no tienen tasa de rechazo o cuál es la casuística en ese sentido? Un político que tenga más de 32% de rechazo no tiene manera alguna de ganar una elección. Eso es trascendental en una carrera política. El rechazo no puede pasar de un 26%, no debería. Si pasa del 26%, tiene riesgos altos de perder. Porque cuando tú hablas de un 30%, para tomar un número redondo, como decimos, tu techo de crecimiento es un 70%. Si tú tienes que sacar un 50 más 1, digamos un 50, de ese 70, ¿cuánto es eso en el universo? ¿Sabe cuánto es? Más de un 70%. Ay, padre. ¿Quién la saca? Nadie. Eso es imposible prácticamente. Entonces, trabajar la tasa de rechazo es fundamental. Hay que hacer que crezca de un lado y baje de otro. Nosotros... ¿Se trabaja la tasa de rechazo? Sí, claro. Porque hay metodología de saber por qué la tasa de rechazo. ¿Por qué rechazan a Leonel o a Abinader? Eso se sabe, se puede investigar y hay manera de investigarlo. Entonces usted investiga la razón y en función de eso usted elabora un plan estratégico para que eso cambie. Te voy a poner un ejemplo que yo lo narro en uno de mis libros. Chávez tenía un 32 de rechazo. Estaba casi en el tope, le faltaba nada más que 5 puntos. No, y con ese era imposible, porque tú tienes que contar también con la atención. Cuando yo mando a investigar la razón, una de las razones que aparece en la investigación es que la gente no escuchaba a Chávez. Entonces no era que no lo rechazaba, era que no lo aprobaba, porque no sabía lo que era, no le importaba lo que decía ese guardia. Entonces yo tenía que buscar la manera de transmitirle el mensaje de Chávez y nosotros entonces creamos un alter ego, creamos un prototipo de Chávez. ¿Quién fue? Su esposa, Marisabel Rodríguez. La convertimos en una vocero pública de Chávez y Marisabel comenzó a ir a la televisión, comenzó a dar discursos, comenzó a dar conferencias con el discurso de Chávez. Firmamos 3 comerciales con ella.
Y funcionó. Digo, obviamente. obviamente. En menos de 15 días habíamos bajado 6 puntos de la tasa de rechazo. Porque la gente comenzó a escuchar el mensaje de Chávez a través de... Eso se puede hacer. Bueno, en un minuto, porque ya me están haciendo señas de que tenemos que terminar, pero no mencionamos, y tenemos que ser justos, al candidato Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo se ve Abel? ¿Tiene, no sé, tiene algo que podamos destacar? Nada. Comencemos con el eslogan. Una gente que haya cambiado una ciudad puede cambiar un país. Falso, eso no necesariamente es así. ¿Entiendes? Segundo, lo único que él ha hablado que yo recuerde así que pueda tener impacto es los antihaitianos y que el gobierno no ha hecho lo que debía hacer. Eso lo dice todo el mundo. O sea, él no ha hecho nada, una impronta, una promesa, una información que se pueda destacar. Es un político más que al no tener base política, porque no la tiene a nivel nacional, entonces no, yo no creo que Abel tiene un tercer lugar garantizado si alguien no aparece y se le sube. Pero puede ser hasta un cuarto lugar. Abel no tiene significación política en este momento. Yo estaba hablando de hoy, no la tiene. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Rafael Céspedes por habernos ilustrado y acompañado en esta mañana y ayudarnos a entender más el panorama político local, aunque con algunos ejemplos internacionales y de aquí también. Muchísimas gracias. A usted por invitarme.